Nadie estaba preparado para esto. Jason Jiménez no desapareció en medio de un rumor pequeño ni de una noticia confusa. Murió de forma brutal, repentina y devastadora cuando la avioneta en la que viajaba cayó en Boyacá, cortando en segundos una carrera que parecía avanzar sin freno. Lo más impactante no fue solo la tragedia. Fue la velocidad con la que todo cambió. Horas antes, Jason seguía siendo una de las voces más fuertes de la música popular colombiana. Había agenda, compromisos, público esperándolo, proyectos abiertos y una imagen de hombre imparable que parecía resistirlo todo. Y de pronto el país entero dejó de preguntarse qué venía para empezar a preguntarse cómo pudo terminar así. La versión verificada golpea por su crudeza. La tarde del 10 de enero de 2026, la aeronave en la que se transportaba con parte de su equipo y el piloto despegó desde Paipa con destino a Medellín. Minutos después, todo se convirtió en desastre. No hubo tiempo para una despedida pública. No hubo una última escena diseñada para la cámara. Solo quedó el impacto, el fuego, la confusión inicial y luego la confirmación que nadie quería escuchar. Con Jason murieron también las otras 5 personas que iban a bordo. Y ese detalle cambia por completo el tono de la historia. Ya no estamos hablando solo de la caída de una estrella. Estamos hablando de una tragedia total, de un viaje que terminó arrasando con varias vidas. Al mismo tiempo, dejando familias rotas, preguntas abiertas y una sensación de vacío que todavía pesa. Por eso esta historia no se puede contar como si fuera un titular más, porque cuando muere una figura como Jason Jiménez, no se apaga solo un nombre famoso, se apaga una presencia enorme dentro de un género musical. Una voz reconocible, una máquina de trabajo que llevaba años sosteniendo conciertos, lanzamientos, giras y una conexión muy fuerte con su público. Lo que más estremeció a muchos no fue únicamente la noticia de la muerte, sino el contraste. Hasta poco antes, Jason seguía proyectando fuerza. Seguía representando esa imagen de artista firme, exitoso, cercano a la gente, conectado con su carrera y con un ritmo que desde fuera parecía completamente normal dentro del mundo del espectáculo. Pero la realidad rompió esa imagen de un golpe. Y cuando eso ocurre, el duelo no llega solo con tristeza. Llega también con desconcierto. Porque en casos así, el público nunca se queda únicamente con el hecho. Necesita entender el contexto, necesita mirar hacia atrás y revisar cada detalle. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde iba? ¿Cómo fueron esas últimas horas? ¿Qué se sabía de su agenda? ¿Qué señales existían? Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más potente, porque detrás del impacto inicial aparece una verdad incómoda. El éxito no protege a nadie del colapso. La fama no negocia con la fragilidad humana. Y una agenda llena no garantiza un mañana. En el caso de Jason, el golpe emocional fue todavía mayor porque no se trataba de un artista retirado, silencioso o alejado del foco. Seguía plenamente activo. Seguía produciendo expectativa. Seguía moviéndose dentro de una carrera que no daba señales públicas de estar cerca del final. Por eso la noticia cayó como una ruptura seca. Como si la realidad hubiera irrumpido en mitad de una historia que todavía parecía lejos de cerrarse. Pero hay algo más. Cuando una tragedia ocurre así, también nace una batalla por el relato. En cuestión de horas,
empiezan a circular versiones, interpretaciones, sospechas y lecturas apresuradas. Unos intentan explicar demasiado rápido. Otros llenan los vacíos con teorías. Y en medio de ese ruido, lo más importante suele perderse. Los hechos, lo comprobable, lo que realmente se sabe. Por eso, en esta serie, no vamos a partir del morbo fácil, sino del golpe real. Jason Jiménez murió en un accidente aéreo. Esa es la base. Esa es la verdad que no se puede deformar. A partir de ahí, lo que corresponde es reconstruir con cuidado qué ocurrió alrededor de ese final. ¿Qué muestran los datos conocidos? ¿Qué preguntas siguen abiertas? ¿Y por qué su muerte terminó generando una conmoción mucho más profunda de lo que muchos imaginaban al principio? Porque cuando cae una figura tan visible, no solo se detiene una carrera, también se rompe una narrativa. La del artista que siempre sigue, la del hombre que siempre puede con todo. La del ídolo que parece estar por encima del cansancio, del riesgo y del límite. Y quizá esa sea la parte más dura de esta historia. Entender que incluso alguien tan fuerte en apariencia podía desaparecer en cuestión de minutos, dejando al descubierto que detrás del escenario siempre hubo un ser humano expuesto a la misma fragilidad que cualquiera. Y apenas estamos empezando. Porque una vez que se aparta el ruido inicial, surge la pregunta que verdaderamente importa. ¿Qué pasó en esas últimas horas para que un viaje terminara convertido en una tragedia nacional? Esa respuesta no cabe en un titular, y precisamente por eso hay que reconstruirla pieza por pieza. La parte más inquietante de esta historia empieza cuando uno deja de mirar el impacto final y se concentra en las horas previas. Porque ahí es donde todo cambia. Jason Jiménez no salió aquella tarde como alguien que se estuviera despidiendo del mundo. Salió como tantas otras veces, dentro de una rutina que ya parecía normal para una figura de su tamaño. Viajes, compromisos, desplazamientos rápidos, agenda apretada y la sensación de que todo debía seguir avanzando sin pausa. El plan de vuelo estaba trazado. La avioneta debía salir desde Paipa con destino a Medellín. Era un traslado más dentro de una vida donde moverse de una ciudad a otra ya formaba parte del oficio. Desde fuera, nada parecía romper la lógica habitual de un artista acostumbrado a vivir entre escenarios, reuniones y trayectos constantes. Pero hay días en que la normalidad dura apenas unos minutos, y ese fue uno de ellos. Lo estremecedor es precisamente eso. No hubo una larga secuencia pública de alarma. No hubo un anuncio previo que preparara al país para una noticia así. Todo se partió en muy poco tiempo. La aeronave despegó y casi de inmediato la historia empezó a torcerse hasta terminar en tragedia. Cuando después se conocieron los primeros datos, el golpe fue todavía más duro porque quedó claro que el accidente ocurrió en una fase muy temprana del vuelo. Eso significa que prácticamente no hubo margen, no hubo desarrollo. No hubo tiempo para corregir el destino. Con el paso de los días, la reconstrucción oficial fue mostrando una imagen más precisa. La aeronave no había emprendido una ruta larga ni misteriosa. No estaba perdida en una zona remota tras horas de vuelo. Todo ocurrió demasiado pronto, demasiado cerca del punto de partida, como si el viaje hubiera sido interrumpido antes de convertirse realmente en viaje.
Y esa idea tiene un peso brutal porque transforma la escena en algo todavía más frágil. Un despegue unos minutos, un impacto y luego el silencio. A bordo no iba solo Jason. Iban también otras personas de su entorno de trabajo, además del piloto. Ese detalle vuelve la tragedia aún más devastadora. No es la historia de una sola ausencia. Es la historia de un grupo entero que quedó atrapado en el mismo final. Por eso, cuando las autoridades comenzaron a identificar a las víctimas y a entregar los cuerpos a sus familiares, el duelo dejó de pertenecer únicamente al mundo del espectáculo y se extendió a varias familias al mismo tiempo, cada una enfrentando su propia versión del vacío. Después vino una de las etapas más delicadas, la de separar el hecho comprobable del ruido. Porque cuando una figura tan conocida muere de esta manera, la velocidad de las especulaciones suele superar la velocidad de las investigaciones. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras los organismos técnicos trabajaban con registros restos de la aeronave, trayectorias y procedimientos en Internet, ya se multiplicaban las versiones improvisadas. Algunos hablaban como si todo estuviera claro. Otros inventaban motivaciones, señales y culpas sin tener una sola prueba sólida delante. Sin embargo, los datos que se fueron conociendo empujaban la historia hacia otro lugar, no hacia el espectáculo del rumor, sino hacia la dureza de una investigación aérea real. Los informes preliminares empezaron a enfocarse en el estado de la aeronave, en las condiciones del vuelo, en la secuencia del impacto y en la fase exacta en la que ocurrió el siniestro. Y eso cambia por completo la manera de entender el caso, porque obliga a dejar de lado la narrativa fácil y a entrar en un terreno menos cómodo, más técnico y mucho más serio. También hubo algo que golpeó emocionalmente al público. Medellín no era un lugar cualquiera dentro del calendario de Jason. Era parte de una ruta profesional activa, señal de que su vida seguía en pleno movimiento. No estamos hablando de una figura retirada ni de una carrera apagada. Estamos hablando de alguien que seguía proyectado hacia adelante, con compromisos reales, con presencia fuerte y con una imagen pública todavía encendida. Por eso el accidente no se sintió solo como una muerte, sino como una interrupción violenta de una trayectoria que seguía abierta. A medida que la reconstrucción avanzaba, una verdad empezó a imponerse por encima de todas las demás. La tragedia no necesitaba adornos. No hacía falta exagerarla para entender su magnitud. Bastaba con mirar los hechos esenciales. Un artista en plena actividad. Una aeronave que despega un trayecto corto que debía conectar 2 puntos del país, un accidente casi inmediato y 6 vidas perdidas. Eso por sí solo ya es lo bastante devastador. Pero justamente ahí aparece la pregunta que vuelve esta historia todavía más intensa. Si todo ocurrió en una etapa tan temprana del vuelo, ¿qué pasó en esos instantes decisivos? ¿Qué factores se cruzaron? ¿Qué intentaron hacer quienes estaban a bordo? ¿Qué mostrará con el tiempo la investigación técnica completa? Porque una cosa es saber que hubo un accidente y otra muy distinta es entender el mecanismo exacto que llevó a ese desenlace. Y esa es la frontera en la que ahora se mueve esta historia. Ya no estamos en el terreno de la impresión inicial. Estamos entrando en la zona donde cada minuto cuenta, donde cada dato importa, y donde la diferencia entre una versión emocional y una reconstrucción seria se vuelve enorme. La muerte de Jason Jiménez conmocionó al país
por lo que representaba él. Pero el análisis de sus últimas horas estremece por otra razón, porque revela lo rápido que puede desmoronarse una vida que desde fuera parecía completamente en marcha. Lo más duro de todo es que el público suele imaginar las tragedias como algo lejano, anunciado o progresivo. Aquí no fue así. Aquí el tiempo se comprimió. La rutina se convirtió en emergencia y la emergencia en pérdida total. Por eso, esta parte no cierra con una respuesta, sino con una tensión mucho más fuerte. Sabemos hacia dónde iba. Sabemos desde dónde salió. Sabemos que el accidente ocurrió casi de inmediato. Pero todavía queda por mirar con más detalle qué dicen los informes, qué piezas faltan y por qué tantas personas siguen intentando entender cómo una tarde aparentemente normal terminó convertida en uno de los golpes más dolorosos para la música popular colombiana. Después del impacto inicial vino algo igual de fuerte pero mucho más silencioso: el duelo real. Y ahí la historia cambió por completo de tono. Porque mientras en Internet crecían las versiones rápidas, la familia de Jason Jiménez tuvo que enfrentar algo mucho más duro que cualquier titular. No responder a la curiosidad del público, sino sostener el peso insoportable de despedir a alguien que hasta horas antes seguía plenamente vivo en la rutina de todos. En ese punto aparece una diferencia que casi siempre se borra en las tragedias mediáticas. Una cosa es la conmoción pública y otra muy distinta es el dolor privado. La conmoción hace ruido. El dolor verdadero casi siempre busca silencio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió alrededor del entorno más cercano de Jason. Mientras afuera se multiplicaban las preguntas, adentro, lo urgente era otro: reconocer, despedir, acompañar, decidir cómo proteger la memoria de alguien que ya no podía defenderse por sí mismo. Por eso el comportamiento de la familia fue tan importante. No se movió al ritmo frenético de las redes. No alimentó cada versión que aparecía. No salió a perseguir rumor por rumor. Optó por algo mucho más difícil y más digno: marcar una frontera. Separar el homenaje real del espectáculo oportunista. Separar el amor de los seguidores de la explotación del morbo. Y esa decisión, aunque para algunos pareció frialdad o distancia, en realidad fue una forma de control en medio del caos. Ahí empezó a verse otra batalla. No la de la investigación aérea, sino la del relato público. Porque cuando muere una figura tan grande, mucha gente no solo quiere entender lo ocurrido, también quiere apropiarse de la historia. Unos empiezan a vender versiones. Otros intentan convertir el duelo en contenido. Otros más se cuelgan del nombre del artista para ganar atención, visitas o autoridad emocional. Y justo por eso el entorno de Jason tuvo que actuar con firmeza, dejando claro qué espacios eran reales, qué homenajes estaban autorizados y qué información venía de canales oficiales. El caso del homenaje público fue especialmente revelador. Miles de personas querían despedirse. Eso mostraba el tamaño de su huella, pero también obligaba a ordenar el dolor para que no se convirtiera en desorden. La despedida pública no fue una simple ceremonia más. Fue la prueba de que Jason no pertenecía solo a una agenda musical ni a una lista de éxitos. Pertenecía también a una memoria colectiva, a un público que sentía que perdía a alguien cercano, alguien que había acompañado momentos de fiesta, de lucha, de desamor y de identidad popular.
Y sin embargo, incluso en medio de ese homenaje masivo, volvió a aparecer la confusión. Surgieron versiones cruzadas, interpretaciones equivocadas, detalles inflados y afirmaciones que mezclaban la ceremonia pública con los ritos privados de la familia. Eso demuestra algo incómodo pero muy real. Ni siquiera la despedida se salva del ruido cuando la tragedia ocurre bajo el foco de la fama. En vez de permitir que el luto hablara por sí mismo, muchos intentaron imponer una narrativa inmediata como si el dolor tuviera que llegar ya explicado, ya empaquetado y ya listo para circular. Los seguidores, por su parte, reaccionaron de una manera que también dice mucho sobre el lugar que ocupaba Jason. No fue una tristeza distante, fue una tristeza física visible compartida. Filas vigilias, canciones, mensajes, homenajes en su tierra, gestos espontáneos de personas que no lo conocieron en privado, pero lo sentían parte de su historia personal. Eso ocurre solo con artistas que logran algo más grande que la fama. Ocurre con quienes se meten en la vida cotidiana de la gente y dejan allí una marca profunda. Pero justo cuando ese dolor colectivo intentaba encontrar una forma de despedida, aparecieron también las deformaciones. Y aquí hay que decirlo con claridad. Después de una muerte así, el rumor suele presentarse disfrazado de interés. Se difunden historias incompletas. Se exageran detalles. Se lanzan teorías con tono de certeza. Se convierten vacíos normales en supuestos secretos. Y el problema no es solo que eso desinforme. El problema es que también hiere. Porque cada versión irresponsable recae sobre personas reales que todavía están intentando levantarse del golpe. En la historia de Jason, esa tensión entre memoria y distorsión se volvió central. Por un lado, un país entero queriendo despedir a una voz enorme de la música popular. Por otro, un ecosistema digital dispuesto a empujar cualquier lectura que sonara más impactante que los hechos. Ese choque explica por qué esta parte de la historia no puede contarse solo como una reacción emocional. También debe contarse como una disputa por la verdad, por la dignidad del duelo y por el derecho de una familia a no ver su dolor convertido en mercancía. Lo más fuerte es que, en medio de todo, la imagen de Jason siguió creciendo. No por escándalos, no por ruido artificial, sino por la magnitud del afecto que despertó su ausencia. Ahí es donde se ve de verdad quién era. No solo en los números, no solo en los escenarios, no solo en los titulares. Se ve en la manera en que su nombre siguió reuniendo personas, incluso después de su muerte. Se ve en la necesidad de despedirlo con respeto. Se ve en la rabia que generó cualquier intento de usar su final de forma oportunista. Y quizá esa sea una de las lecciones más fuertes de esta parte. Cuando una figura pública muere, no todo el mundo reacciona con la misma intención. Algunos lloran, algunos acompañan, algunos recuerdan y otros aprovechan. Por eso la familia y el público más cercano tuvieron que hacer algo más que despedirse. Tuvieron que defender el sentido de la despedida. Tuvieron que impedir que el homenaje quedara atrapado bajo una avalancha de versiones torcidas, oportunismos y narrativas fáciles. Así, la muerte de Jason dejó de ser solo una noticia devastadora y se convirtió también en una prueba moral para todos los que estaban mirando. ¿Cómo recordar sin invadir? ¿Cómo preguntar sin deformar? ¿Cómo acompañar sin convertir el dolor ajeno en consumo? Esa pregunta sigue siendo incómoda, pero necesaria.
Porque cuando el duelo se vuelve público, el respeto deja de ser una cortesía y se convierte en una responsabilidad. Y precisamente ahí es donde esta historia se vuelve todavía más profunda. Porque una vez que se enfría el escándalo inicial y baja el ruido de las redes, queda algo mucho más difícil de enfrentar. El vacío, el legado. Y la pregunta que toda tragedia deja suspendida cuando se va el protagonista. ¿Qué queda ahora de su voz, de su nombre y de todo lo que representaba para quienes lo seguían? Al final, la historia de Jason Jiménez no se queda detenida en el accidente. Sería demasiado simple, demasiado frío y demasiado injusto reducirlo todo al momento en que la aeronave cayó, porque una vida como la suya no desaparece solo con un informe técnico. Deja una estela, deja preguntas, deja canciones, deja una forma de estar en la memoria popular que no se borra cuando se apagan las noticias urgentes. Eso es lo que vuelve tan potente el cierre de esta historia. Cuando el país dejó de mirar únicamente el impacto y empezó a mirar lo que quedaba, apareció una verdad que pesa más que cualquier titular. Jason no era solo un cantante exitoso, era una presencia, una voz que se había metido en la vida de muchísima gente. En celebraciones, en tristezas, en recuerdos familiares, en noches largas, en viajes, en historias de amor y de lucha. Por eso su ausencia no se sintió como una noticia más del entretenimiento. Se sintió como un vacío real. Y ahí surge una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Qué sobrevive cuando una figura así desaparece de forma tan repentina? Sobrevive la música, sí. Sobreviven las imágenes, las entrevistas, los escenarios que llenó la conexión con su público. Pero también sobrevive algo mucho más incómodo. La reflexión que deja su final. La obligación de mirar de frente una industria que muchas veces celebra la entrega total, pero rara vez se detiene a pensar en el costo humano de esa exigencia constante. La muerte de Jason obliga a revisar una idea que durante años se vendió como virtud absoluta. La idea del artista que nunca para, del hombre que siempre responde, del profesional que sigue aunque esté agotado, del ídolo que convierte el cansancio en disciplina y la presión en rutina. Desde lejos ese modelo parece admirable. Desde cerca puede convertirse en una trampa feroz, porque el cuerpo no negocia eternamente con la agenda. La mente no resiste para siempre el mismo ritmo. Y el éxito, cuando pierde todo límite, deja de ser impulso para convertirse en desgaste. Quizá por eso esta historia golpeó tanto, porque expuso una contradicción que estaba delante de todos y casi nadie quería mirar con atención. El público ama a sus artistas, pero también consume su disponibilidad infinita. La industria los celebra, pero al mismo tiempo los empuja a sostener calendarios que pocas personas soportarían. Y el propio artista, atrapado entre la pasión, la ambición y la responsabilidad, termina muchas veces convencido de que detenerse es fallar. Ahí es donde el aplauso empieza a mezclarse con la presión de una forma peligrosa. Hablar del legado de Jason entonces no debería limitarse a enumerar logros o repetir homenajes. Claro que sus canciones seguirán vivas. Claro que su nombre seguirá resonando. Claro que para muchísima gente será inolvidable. Pero si de verdad se quiere honrar su memoria, también hace falta hacer una lectura más profunda. Entender que detrás de la figura pública había una persona real,
Una persona sometida a desplazamientos, exigencias, compromisos y una exposición permanente que no siempre deja espacio para respirar. Y ese punto es clave, porque muchas tragedias no cambian nada si solo producen tristeza. Cambian algo cuando también producen conciencia, cuando obligan a revisar costumbres, cuando hacen que el público, los equipos, los empresarios y los propios artistas se pregunten si el modelo de éxito que están sosteniendo es realmente humano. La historia de Jason deja precisamente esa incomodidad. No basta con llorar su ausencia. También hay que preguntarse qué estamos normalizando alrededor de quienes viven bajo el foco. En ese sentido, su final funciona como una advertencia silenciosa. No sobre un destino inevitable, sino sobre una forma de vida que muchas veces se aplaude sin medir sus consecuencias. Una carrera intensa puede verse brillante desde afuera, pero por dentro puede convertirse en una maquinaria que consume energía, descanso, estabilidad y margen de error. Y cuando esa maquinaria no se detiene a tiempo, el precio puede ser devastador. Por eso, más allá del expediente, más allá del accidente, más allá de los rumores que intentaron ocupar el centro de la conversación, queda algo mucho más serio. La pregunta sobre el límite. ¿Cuánto puede exigirse una persona antes de romperse? ¿Cuánto sacrificio estamos dispuestos a romantizar? ¿Cuántas veces hemos confundido fortaleza con desgaste prolongado? ¿Cuántas veces hemos admirado la resistencia sin preguntarnos si en realidad estábamos mirando una señal de alarma?